¿Alguna vez has escuchado el término Serious Game? Pues posiblemente sí o tal vez no, pero seguro has escuchado el tema de sistemas de gestión de calidad, de previsión y demás. El día de hoy nos acompaña una invitada desde España, la cual ha logrado combinar los Serious Games con la capacitación y formación en el tema de sistemas de gestión de calidad. Así que si quieres saber cómo lo hizo, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Escuela Lean. El día de hoy también tenemos una invitada súper especial que de hecho ya le voy a presentar como se debe. Y antes que nada, igual agradecerle a todas las personas que han escuchado el podcast, tanto en Spotify como YouTube. Y también ya vamos a estar presentes en Apple Podcast y en Google Podcast. Bien. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. El día de hoy nos acompaña Pepa Castillejos desde España, que es una experta en algunos temas súper interesantes que ya les voy a comentar. Y pues vamos a estar comenzando un tema súper interesante, sobre todo que a mí me interesa mucho, que me parece genial, que es la parte de un poco para unas herramientas, una forma diferente, digamos, de enseñar, de capacitar, que alguna vez también yo trabajé en algo en ese aspecto. Por eso me ha llamado mucho la atención el trabajo que hace Pepa. Y el día de hoy nos acompaña en este capítulo que está súper interesante y vamos a ir conversando algunos temas bastante novedosos y bien chéveres al final. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Alfredo. Me alegro mucho de estar aquí contigo, te agradezco la invitación y aprovecho y saludo a todos los oyentes. Un abrazo caluroso, nunca mejor dicho, porque estamos en verano, desde España. Exactamente, sí, justo Pepa está en España, estamos con 7 horas de diferencia, eso es lo bonito del mundo online, que a pesar de eso nos podemos conversar y todos comunicando. Pepa, bueno, para mí es igual un gusto que estés aquí, muchas gracias por la invitación. Justo yo le contacté con Pepa algún tiempo por LinkedIn, que es la red al final que estamos todos a nivel profesional, y me llamó algo muy en particular el tema que tú haces, ¿no? Y de hecho ya vamos a conversar de eso. Y antes de eso, te pediría igual, a todos los invitados siempre les pido que te presentes, o sea, cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, qué te dedicas, qué estudiaste, ¿no? ¿Cómo es que llegaste, qué haces actualmente, ¿no? Pues te cuento un poquito, mi trayectoria profesional es un poquito atípica, porque yo realmente estudié Derecho, que es una carrera que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que realizo a día de hoy. Y posteriormente, de hecho, yo nunca he trabajado como abogado, sino que me dediqué a profundizar en otros temas, derivé mi carrera hacia otros derroteros, cursé un máster en calidad medioambiental y prevención de riesgos laborales y esa es mi profesión desde hace pues unos cuantos años. Y también tengo una deriva completamente alternativa, por decirlo de alguna manera, y es que hay muchos técnicos de calidad, medio ambiente y prevención, pero la diferencia de nuestro negocio, de Exige, es que nos hemos especializado en formar a las personas jugando. Nosotros utilizamos técnicas de gamificación y utilizamos lo que son los juegos serios, los serious games, para formar exclusivamente en estas áreas que son mi expertise, en calidad, en medio ambiente y en prevención. Creo que en ese sentido pues, nos diferenciamos un poquito de lo que es el resto de consultores del mercado. O sea, nosotros explicamos ISO, implementamos ISO, exactamente igual que el resto, pero insistimos mucho en la necesidad de sensibilizar y formar a las personas en estas materias y hacerlo de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Por eso digo que utilizamos gamificación y serious games. Genial, sí, de hecho, justo es el tema que quiero conversar contigo más a profundidad. Y como está, bueno, te cuento, yo soy ingeniero industrial, estoy metido en los procesos y los términos de calidad, seguridad, que son medio familiares, digamos, por lo menos acá en mi sector. Y siempre también pregunto a la gente que entrevistamos, ¿por qué nace ese gusto a esa área en particular, ¿no? ¿Y cómo es que tú, del derecho, o sea, como dices, no tiene nada que ver, digamos, en el mundo, llegaste al mundo de la prevención, de los sistemas de calidad? ¿Cómo fue ese? O sea, ¿en qué punto dijiste, ok, me gusta esto, me voy a dedicar a esto? Yo llegué por casualidad. Yo llegué porque yo en el año 2003 estudié lo que en España es el técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. No me dediqué a eso, yo tenía una actividad puramente comercial. Trabajaba estaba en un momento dado montando el departamento de atención al cliente de una empresa y como siempre estaba en la empresa, un día me pidieron que fuera a recoger a un invitado que venía de Madrid. Y yo fui, me acerqué, lo recogí y fuimos a comer. Y empezó a hablarme de que él venía a Andalucía, la zona donde yo resido, venía a montar el departamento de calidad, medio ambiente y prevención de esa empresa. Y empezamos a hablar
Yo le expliqué que tenía el técnico intermedio de prevención y al cabo de un mes o así aproximadamente me llamó mi jefe y me ofreció el puesto. O sea, yo llegué de una forma total y absolutamente por casualidad. Cuando llegué y realmente vi en qué consistía el trabajo, yo me enamoré y ahí me quedé. Ya no trabajo en esa empresa, he pasado por otras empresas, ahora a día de hoy tengo mi propio negocio, mi propia actividad, pero yo sigo dentro del tema de calidad, medio ambiente y prevención, y yo llegué por casualidad. Más casualidad que esa, que la que te he comentado, Alfredo, imposible, creo. Genial. No, de hecho te pregunto eso porque hay muchos estudiantes también que escuchan el podcast como tal, que están todavía estudiando, terminando su carrera, y siempre me preguntan, oiga, dice, ¿qué tal la parte de seguridad? ¿O qué tal la logística? O sea, ¿cómo me gustaría irme por allá? ¿Qué me recomienda? Y yo siempre les digo es que al final uno está en este mundo, lo haciendo actualmente esto, pero en 10 años, ¿quién sabe qué voy a estar haciendo? Entonces, no caer mucho en esa, no sé, en esa ansiedad como tal de saber cuál es mi propósito, de qué dedicar. Realmente la vida da muchísimas vueltas. Yo ya te digo, hace unos años empecé estudiando con 18 años, yo me puse a estudiar Derecho. Hoy lo que estoy haciendo fundamentalmente es diseñar juegos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Sí, exactamente. Y justo eso les digo que no sabes. Yo les digo siempre de, bueno, yo no sé si en 10 años tal vez esté salvando ballenas en el Pacífico. O sea, no tengo, Por ejemplo, no tengo idea. Entonces, igual que no caigan mucho en esa ansiedad y que con el tiempo, poco a poco se van. claro, porque además creo que también tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, porque antes, cuando teníamos un trabajo, decíamos, este es el trabajo ya es para toda la vida. Y yo creo que eso nos encasilla y realmente nos limita como personas y como profesionales. Creo que tenemos que abrir un poquito la mente y entender que el mercado y la sociedad ha evolucionado muchísimo y que tenemos que estar abiertos a hacer otras cosas. Porque hoy, a día de hoy hay profesiones que hace 20 años no existían. Y dentro de 20 años habrá profesiones que a día de hoy no existen. Y yo creo que tenemos que abrir un poquito la mente y saber adecuarnos y ser flexibles para enfrentarnos al mercado que se nos viene y a la sociedad que realmente se nos viene. Sí, y justo lo que estás ahora un término muy interesante que se llama la transdisciplinaridad, o sea que debemos saber de muchas profesiones como tal. Y si ahora vas a Google y buscas las profesiones más buscadas del mercado, no hay ninguna de las clásicas, digamos. O sea, analista de datos, que community, pero ese es el chiste, ¿no? O sea, quien dice que yo como, no sé, ingeniero industrial, no me puedo dedicar al análisis de datos o irme por otras áreas. Entonces, ese es el meollo, digamos, del asunto en sí. Entonces, Sí. ¿no contabas que, o sea, llegaste, digamos, como decimos de Ecuador, de chiripazo, digamos, al mundo de los sistemas de gestión? Y en tu camino, digamos, en tu experiencia ya como tal, porque yo creo que hay temas, el tema de normas, el tema de seguridad, que todavía cuesta mucho a veces en las empresas, hay una resistencia todavía medio interesante ahí, de verle la importancia, dedicarle el tiempo, recursos. Y en tu experiencia, ¿cómo le ves, qué tan importante, digamos, ha sido para las empresas esto de aquí, ¿no? Que le pongan el énfasis, que se dediquen, ¿no? ¿Cuál es la importancia realmente que las empresas deberían darle a este tipo de temas? A ver, yo creo que tenemos que diferenciar un antes y un después respecto al año 2015, ¿vale? Que es cuando se publicó el anexo SL, que se modificaron, yo creo que en gran medida lo que son la estructura básica de los sistemas de gestión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes eran sistemas muy documentales y yo entiendo que antes la gente no quisiera implementar una ISO 9001 porque entendía que suponía una carga de trabajo extra, porque era mucho papeleo, mucho papeleo. Y creo también que muchos consultores hemos sido responsables a la hora de hacer sistemas de gestión excesivamente cargados de papeles, porque a veces tenemos que justificar nuestra propia existencia y tenemos que justificar el hecho de tener a los clientes pues secuestrados entre comillas, porque si no hacían los papeles como nosotros les decíamos, pues no se iban a certificar. Entonces creo que a partir del año 2015 las cosas han cambiado mucho porque se alivia esa carga documental en beneficio de trabajar lo que realmente es el espíritu de las normas ISO, que es ser efectivos, ser ágiles y tener unos mínimos sistemas que garanticen que todos estamos trabajando de la manera correcta, olvidándonos en gran medida de esa carga documental que tanto mal ha hecho y que realmente ha supuesto un lastre para muchas empresas a la hora de optar por un certificado. Hay gente que lo llama el sello. Yo quiero el sello. Y no son capaces de ver, porque tampoco nosotros hemos sido capaces de explicar la importancia de un sistema de gestión, que no sirve para cargarnos de trabajo, sino sirve para descargarnos de trabajo. Y nuestra misión como consultores es
Yo siempre digo, mi misión como consultor es trabajar para que tú trabajes menos y trabajes mejor. Para eso sirve un sistema de gestión. Genial, justo esa frase está interesante. Y eso me lleva a ese punto. Como dices tú, hay un cambio interesante en 2015. Bueno, a los que manejan las normas y saben, conocen ya muy bien cómo estoy evolucionando. Y yo te digo, sí, hace años, digamos, empezó el boom de las normas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No la ISO. Bueno, uno dice, hoy escuchan la ISO 9001, pero hay un montón de sistemas, ¿no? Hay normas para todo, ¿no? Y ahora ahí se oye mucho el tema de información, ¿no? El tema antisobornos en la parte pública, bueno, y va así de manera exponencial, digamos. ¿Y cuál es ese paso, digamos, de que las normas eran un poco medio marketing, digamos, al principio, ¿no? Porque yo quería ser el primero que tenga ISO y mi competencia no tenga, ¿no? Y ahora también, bueno, también hay requisitos, ¿no? Que me piden para, no sé, para exportar o para vender en otros países que tenga ya Sí, un para certificado de... licitar, Exacto, tengo un mucha administración la pide certificado para licitar. de ISOs. Y yo he visto, digamos, muchos criterios en contra, digamos, a veces de las normas. Por ahí leí alguna vez, ¿no? Me llamó la atención, la verdad. Yo entiendo que es complicado montar un sistema, que bueno, tiene su tiempo, recursos y obviamente hay que dedicarse a eso. Y alguna vez me topé con algunos criterios de gente que estaba metida más en el tema de procesos, ¿no? Gente que está metida más en el tema de Lean, digamos, que también es mi área, que de alguna forma le veía como que la norma es como que una ancla, digamos, a que el trabajo ese se vaya medio, fluya, ¿no? Como que le hace medio más burocrático y hace que se estanque en ese punto, ¿no? ¿Y cómo ves tú ese aspecto, ¿no? ¿Qué criterio tienes en ese sentido, ¿no? Que no le vemos hay gente que no le ve beneficiosa, ¿no? A ver, es que se tiene muchas veces cuando decimos que vamos a implementar un sistema de gestión en una empresa, sea de la calidad, del medio ambiente o de la prevención, tenemos que entender que la empresa es la empresa y lleva X años funcionando. Entonces, lo que tenemos que adaptar es la norma a la empresa y no la empresa a la norma. Las empresas tienen sus procedimientos y para lo que nos sirve la norma es para depurarlos, para detectar embudos, para agilizar los flujos de trabajo. Para eso sirven los sistemas de gestión. Esa es la esencia pura de un sistema de gestión. Y sobre todo, lo que se pretende es para esas empresas que no tienen definidos esos procesos, pues establecer unos estándares mínimos que les van a permitir operar en el mercado con un nivel básico, para que sea aceptado por el resto de los operadores. Es que un sistema de gestión es eso. Sirve para agilizar los flujos de trabajo. Es Lean, realmente. Lo que pasa es que entiendo que no se ha sabido, o muchas veces no sabemos explicarlo porque nos quedamos en la parte meramente estética, que es la de rellenar los formularios, rellenar los papeles, pero el core de un sistema de gestión es depurar procesos. Exactamente lo mismo que el Lean, o por lo menos yo lo he entendido siempre así. Yo no concibo que un sistema de gestión sirva para darnos más carga de trabajo. Sirve justo para lo contrario. ¿Y cómo le ves tú esa parte? O sea, yo creo que siempre se ha caído en la parte que es algo documental, ¿no? O sea, que es documental y lo que pasa, ¿no? Hay auditoría y todo el mundo corre a hacer eso es lo que está mal, ¿no? O sea, es la mala práctica, digamos, en ese punto. ¿Y tú cómo le ves, digamos, ese tema, digamos? Ahora, digamos, se va expandiendo la ISO y muchas cosas. ¿Va a llegar un punto que, digamos, ya todos debemos tener RISO en las empresas? ¿Crees que llegue ese punto que ya realmente se asiente así totalmente, digamos, que sea, digamos, como que un requisito o que todos deberíamos tener RISO? ¿O todavía va quedando esa parte evolucionando, voluntario, digamos, porque igual no todos tienen obligación de tener la ISO? ¿Cómo le ves ese punto, no? Pues yo veo que ese puede ser el punto interesante en el que todos entendamos que las normas ISO no son un fin en sí mismas, sino que son un medio para mejorar. Son una herramienta. Es como decir, imaginemos que una norma ISO es un martillo. Bueno, pues el martillo, a mí tener en sí mismo el martillo no me supone ninguna ventaja ni ninguna desventaja. Pero si mi objetivo es clavar clavos, pues está bien que lo tenga, ¿no? Y que necesite, pues, que tenga en mis manos el martillo más adecuado, el martillo más ligero, el que me haya costado menos, el que tenga mejor relación calidad-precio. La norma ISO es una herramienta para conseguir un objetivo que es el de estar mejorando continuamente. No es tener un sello que yo ponga en la puerta de mi empresa. Eso no vale para nada. Bueno, vale para quien
persiste manteniendo esa mentalidad tradicional de la norma o la certificación como el sello que me dan pues para que yo pueda licitar. Y es muy triste porque realmente esas personas están perdiendo la oportunidad de depurar sus sistemas de trabajo, de mejorar sus flujos de trabajo, de ahorrar, de evitar costes, de evitar duplicidades de trabajo. Lo primero que hace cualquier consultor cuando va a una empresa a implementar una ISO, además yo creo que se nos ponen los ojos de cuadrito porque por lo menos a mí es lo que más me gusta, es ¿dónde están los embudos? ¿Dónde están los embudos en los flujos de trabajo? Esa es una de las cosas que empezamos instintivamente a buscar, porque sabemos que eso está generándole un coste al empresario. Y muchas veces los empresarios hablan del coste que tenemos, pero también hay que ir un poquito más allá y hablar de conceptos como el lucro cesante, que no es solo lo que me cuestan las cosas, sino lo que yo dejo de ganar por lo mal que estoy haciendo las cosas. Y muchas veces eso no se considera, no se tiene en cuenta, pero eso realmente es una pérdida. Es decir, si yo dejo de ganar 100 porque tengo un mal servicio de envío de mi producto, estoy perdiendo 100. Y eso tengo que tenerlo en cuenta, o debería tenerlo en cuenta a la hora de cuantificar mis beneficios. Hay empresas que antiguamente, por ejemplo, el suelo era más barato. Entonces a la empresa no le importaba tener grandes almacenes y comprar y almacenar. Y a lo mejor ese sistema de almacén no era todo lo práctico del mundo y volvías a comprar porque ni siquiera sabías lo que tenías en el almacén. Eso es una pérdida, porque tú estás dejando de ganar dinero. Con esos costes que tú tienes de almacenaje, de suelo, de luz, de mantenimiento. Todo eso debe considerarse, porque eso en realidad es como abrir la ventana y tirar el dinero. Pero muchos empresarios no son conscientes de que eso está pasando en su empresa. Pues precisamente para eso sirven las normas ISO y sirven metodologías como Lean para detectar esos problemas que te impiden ganar más dinero, porque lo que quiere cualquier empresa es ganar dinero. Exacto, y justo lo que comentas tú, el tema de Lean, el ejercicio se llama SMUDA, ¿no? La palabrita, digamos, ahí está ahí. Y igual la gente que nos escucha el podcast está más vinculada a ese sector. Entonces, es interesante tú la unión, el puente que tiendes, ¿no? Entre un sistema de gestión ISO y el tema de Lean, la mejora continua, este tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces los sistemas los vemos medio que están cada uno por su lado, ¿no? Y creo que ese es el problema y ahí es cuando chocan, digamos, y no se puede ver la integración que existe, que me parece genial el enfoque que tú le das por lo menos en esa parte y no caer solo como dices, el tema de la documentación, ¿no? Y cumplir algo y presentar algo para que me aprueben y viene la auditoría y demás. Es que, mira, yo creo que tenemos que tener en cuenta algo, por ejemplo, en el caso de calidad. O en el caso de Lean, me da igual. Yo no soy el responsable de calidad, ni tú eres el responsable de Lean, de implementar Lean. Responsables somos todas las personas que estamos en la empresa trabajando. No hay un responsable. Todos tenemos nuestra parcela de competencia. Yo creo que eso no debemos olvidarlo. Pero ni para calidad, ni para management, ni para prevención, ni para ningún tipo de sistema de gestión. O sea, en la empresa todos somos responsables cada uno de nuestra parcela. Porque si no, es que no funciona. Exacto, sí. Entonces, y es algo que pasa en muchas empresas. Le cargamos a alguien esa tarea y si esa persona por una cosa sale de la empresa o se termina la consultoría, se cae el sistema. O sea, y eso no puede, eso no puede pasar. No tiene sentido, digamos, todo el trabajo que se ha hecho. Genial, ¿no? Me gusta mucho ese enfoque que tienes de cómo, hablando ya de temas productivos, ¿no? El flujo, el tema de inventarios, o sea, cómo realmente un sistema de gestión puede ayudar también a ese tipo de problemas que a veces como que lo vemos que están separados. Bien. Al principio habías comentado cuando te presentaste que estás metido en el tema de que haces juegos ahora, ¿no? O sea, sí, o sea, no, Pepa no es que es una programadora de juegos de PlayStation y cosas así, sino que está en otro ámbito bien interesante y de hecho yo quería que esa parte de juegos digitales es llevarle un poco más a la práctica, ¿no? A la capacitación como tal. Y habrías tomado el término el serious game, que es más interesante, de hecho es lo atractivo, digamos, del trabajo que tú haces. Y para las que no nos escuchan y no tienen muy claro ese término, ¿qué es un serious game? O sea, ¿cómo tú le defines en eso de ahí? A ver, un serious game es un juego, la traducción es juego serio, y realmente es un juego que tiene la principal finalidad de formar y que tiene la finalidad secundaria de divertir.
es un juego que sirve sobre todo para educar. Por eso se le denomina juego serio. No es gamificación, que creo que gamificación es un término que es bastante más conocido. Lo de gamificación suena mucho más que lo de juego serio. La diferencia entre serious game y gamificación es que los juegos serios son juegos, parecen juegos, tienen forma de juego y realmente es que son juegos. Sin embargo, cuando se utilizan técnicas de gamificación, lo que realmente se utilizan son técnicas psicológicas que lo que pretenden es modificar el comportamiento de la persona que es, o sea, del usuario final, ¿vale? O de la persona que es objeto de la campaña o de la sensibilización o de la formación. Es el uso de técnicas psicológicas. Gamificar no es jugar, ¿vale? Es el uso de técnicas lúdicas, pero realmente no es jugar. Puede parecerlo, pero realmente no es un juego. Y esa es la diferencia fundamental, o por lo menos yo lo veo así. Nosotros sí estamos especializados sobre todo en la parte de juegos serios, y aunque trabajamos el tema digital lo hemos trabajado más precisamente a raíz de que comenzara la pandemia, porque aunque nosotros trabajamos el tema digital, como decía, fundamentalmente nosotros nos hemos especializado en juegos de mesa tradicionales con su dado, con sus peones, con sus fichitas, y son juegos que pues sirven para formar, pues por ejemplo, en cómo implementar un sistema de gestión de la calidad, o cómo formar a la gente en el nivel básico de prevención de riesgo, o cómo formar a la gente en los conceptos de riesgo, de accidentes, de medida preventiva, y eso lo hacemos con juegos de mesa físicos, que creamos, que producimos y que no fabricamos, porque ya es tanto no digo, pero que sí encargamos a una empresa que nos lo fabrica. Exacto. Y sí, justo me llama mucho la atención ese tema, porque yo alguna vez en mi máster hice también, mi tesis era sobre gamificación y serious game, pero en el tema de Lean. Entonces tengo ahí pendiente algo que está ahí medio empolvado de trabajar en ese aspecto. Y como dice Pepa, una cosa es la gamificación, que es un concepto medio diferente, digamos, y de hecho hay una traducción medio rara por ahí, y otra cosa es los juegos serios, ¿no? Pero al final puede que se complemente o depende como el ámbito donde quieras aplicarlo como tal. Y también Pepa comenta que tú haces juegos físicos, ¿no? O sea, no netamente un juego tiene que ser algo muy digital o en la web o una app como tal, pero con que obviamente que cumpla su objetivo como tal. Y en este punto, digamos, en tu experiencia, en el sistema de calidad, sistemas de gestión, ¿en qué punto nace decir, hagamos un juego, ¿no? O sea, ¿cuál fue la necesidad de decir, tal vez algún cliente que te dijo, no mismo puede explicarle, puede enseñarle con algún juego, en esa parte? ¿Cómo nació la idea que dijimos, ok, hagamos juegos? Porque creo que tu mayor parte del tiempo ahora te dedicas a eso, ¿no? A ver, yo me he llevado muchos años formando, porque bueno, cuando eres técnico de calidad, medio ambiente y prevención, sabes que eres consciente de que hay una parte muy importante en la que tú tienes que estar formando a las personas de tu empresa. Entonces yo he pasado por distintas etapas y siempre lo cuento. Al principio, pues era muy de vídeos, muy de intentar impresionar a la gente, muy de mucho PowerPoint, pero ese tipo de cosas, cuando tú utilizas un vídeo, un PowerPoint, entonces, por muy impactante que sea, siempre tiene un problema, y es que las personas son receptores pasivos de la información. ¿Qué ocurre cuando eres un receptor pasivo? Pues que ningún ser humano tiene más capacidad de atención más allá de los 50 minutos. Y si tenemos el móvil en la mano, muchísimo menos. Entonces, llega un momento en que las personas se aburren, nos aburrimos y desconectan. A mí fundamentalmente el tema de los juegos me vino por el tema de prevención de riesgos laborales, porque yo decía, vale, si en un momento dado una persona no está bien formada en un procedimiento a la hora en materia de calidad, pues a la persona no le pasa nada, pero si estamos hablando de prevención de riesgo, igual me pierdo un dedo o me pierdo una mano o tiene un accidente grave. Y ahí estaba yo muy sensibilizada, porque realmente lo que quería era que la gente tuviera las cosas muy claras, porque pensaba que mi responsabilidad en ese sentido era mucho más importante, sin menospreciar lo que es calidad. Pero yo decía, es que aquí estamos hablando de vidas humanas y en el otro lado, al fin y al cabo, solo estamos hablando de dinero. Entonces yo se me metía mucho en la cabeza que había que incidir y trabajar muy seriamente para que la gente estuviera muy formada. Entonces pasé por las distintas etapas por las que creo que hemos pasado todos los docentes lúdicos, que era la de los vídeos sangrientos, los vídeos gore, todo que asustar a la gente, pero la gente ya estaba muy insensibilizada ante la violencia, porque en el noticiero de mediodía nos la ponen constantemente, ¿no? Entonces ya no nos impacta. Entonces, sí, bueno, pues vamos a probar en vez de asustar, pues vamos a hablar de refuerzos positivos.
Y vamos a hablar de felicitar cuando algo se hace bien y hablar, en vez de enseñarle a todo el mundo cómo algo se hace mal, que ya lo saben, no tenemos más ideas, pues vamos a hablar de cómo hacerlo bien. Y ahí se nació precisamente de esa necesidad que yo tenía de hacer las cosas de otra manera, pues salió el primer juego que se llama Prevencar y es un juego para enseñar prevención de riesgos laborales, precisamente porque ya te digo que es donde empezamos a trabajar o donde yo quería incidir más en el tema de prevención. Posteriormente he ido evolucionando y si he hecho cosas, pues, por ejemplo, también para temas de calidad. Yo creo que lanzamos al principio de la pandemia, que fue uno de nuestros mejores temas, lanzamos 9K1, que es un juego que sirve para explicar cómo es un juego de mesa que sirve para explicar cómo funciona un sistema de gestión de la calidad. Yo creo que las personas cuando se encuentran en una empresa saben... Hablo a nivel de trabajador, muchas veces también a nivel de directivo, pero a nivel básico de trabajador, de operario, de personal de oficina, que ven un poco de lejos lo que es ese tema de la calidad, creo que les cuesta entender la verdadera dimensión de un sistema de calidad y cuál es su responsabilidad. Y reconozcamos, seamos honestos, puede ser denso. El lenguaje de los sistemas de calidad puede ser denso, puede ser complejo y a veces, yo como formadora lo reconozco, a veces me doy cuenta de que no transmito con toda la claridad necesaria para que todo el mundo me comprenda, no transmito los conceptos, no los transmito bien, porque nos pasa a muchos profesionales y nos creemos que estamos hablando entre nosotros y a veces se nos olvida utilizar ese lenguaje sencillo para que todo el mundo nos entienda. Pero cuando tú llegas y dices, vamos a explicar que un sistema de gestión de calidad es un círculo en el que tenemos que hacer planificar, hacer, verificar y actuar, y que te voy a dar unas piezas que tienes que ir moviendo y que obligatoriamente tienes que pasar por esos 4 puntos constantemente y que a medida que vayas pasando por esos puntos vas a ir cumpliendo metas pequeñitas hasta llegar a cumplir todos tus objetivos. Cuando tú eso se lo estás mostrando en un tablero a personas que están participando activamente porque están moviendo los peones, están contestando, están preguntando, están rebatiendo al compañero, la formación cambia completamente. Cuando uno se implica en lo que está haciendo, las cosas no se ven igual. Entonces, si conseguimos que las personas se levanten de la silla donde están como meros espectadores participando, o sea, participando de una manera totalmente pasiva, se pongan de pie, se acerquen al tablero y sean ellos los que vean cómo funciona el círculo de la mejora continua, pues estamos cambiando la percepción de esas personas que están jugando hacia estamos haciéndole vivir una experiencia positiva relacionada con lo que es un sistema de gestión de la calidad. Y las cosas cambian cuando lo ven así. Genial, y justo de hecho, ese es el objetivo de los juegos serios como tal, ¿no? Crear esa conciencia y cómo utilizarlo en esa parte. Y bueno, me hablando un poquito, ¿tú estos juegos los vendes o lo utilizas solo para tus formaciones? Oh, no, yo al principio los vendemos, porque al principio mi idea era usarlos para mí. Claro, usarlos para mí porque, servían para la demanda, para cubrir la necesidad que yo tenía. Pero que luego nos empezamos a dar cuenta de que realmente estos productos tenían mercado, porque había otros formadores que tenían las mismas inquietudes que nosotros y decían, esto dónde está, dónde existe, me lo puedo hacer. Conozco muchos formadores que de una manera más o menos rudimentaria pues hacen muchas cosas, utilizan muñequitos, utilizan cartulinas, utilizan colorines para dinamizar sus formaciones. Y digo, bueno, pues ¿por qué no vamos a lanzar nosotros al mercado para estos juegos para que otras personas puedan usarlos? Y conocimos a un proveedor que está en Estados Unidos, que es el que nos fabrica, y a partir de allí empezamos a distribuir a todo el mundo. Realmente al principio pensamos fabricar en China y finalmente fue una decisión estratégica el quedarnos en Estados Unidos por la cercanía con el mercado sudamericano, que nos funciona bastante bien. Entonces, algo que viene un poco por casualidad, porque decimos, bueno, fabricamos en China como todo el mundo, pues no, nosotros lo vamos a hacer diferente, vamos a ir a Estados Unidos. Y al final es algo que nos ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos la suerte de tener un proveedor que es de GameCrafter, que es una empresa fantástica, pero fantástica, hace productos de muy alta calidad, porque tampoco queríamos hacer las cosas de cualquier manera, queríamos que fueran productos manejables, que cualquier formador pudiera llevarlo en una bolsa, porque
también es cierto que cuando vamos a dar nuestras formaciones a diferentes sitios, yo me he visto cargada con una maleta prácticamente imposibilitada para moverme. Y entonces tenemos que tener también en cuenta no solo a las personas que van a recibir la formación, sino al formador que va a darla. Y tenemos que facilitarle el trabajo y utilizamos mucho material como el cartón para ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Y esa es la forma de trabajar que tenemos, que creemos que, bueno, de momento es nuestra apuesta. Llevamos desde que lanzamos el primer juego y lo comercializamos, han pasado ya 5 años, pandemia incluida, y bueno, ahí seguimos. Genial, y te voy a preguntar después al final cómo, tu contacto en ese punto. Y hablando nuevamente de los juegos serios, ¿cómo es ese proceso de creación? O sea, ¿en qué momento te levantas un día y dices, se me ocurrió esta idea y hay que ver la forma? ¿O es un proceso más largo, toma full meses, digamos? ¿O es algo más de creatividad, de espontaneidad? ¿Cómo es ese proceso para decir, ok, esto funciona? ¿Cómo lo validas? Eso de ahí. A ver, el proceso es lento. Cuando lanzamos un producto, la gente dice, es que nosotros trabajamos un promedio de 1 año en sacar cada juego físico, porque primero hay que tener la idea, luego hay que ver si la idea puede resultar interesante. Una vez que fabricamos, tenemos un prototipo, primero se diseñan las mecánicas de juego, ¿vale? Cuando hacemos una mecánica de juego, fundamentalmente lo que utilizamos es estadística. Es una parte muy aburrida realmente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cosas como las posibilidades de que un jugador se quede muy atrás y pierda el interés en el juego. Las posibilidades de que el juego sea demasiado rápido y acabe provocando desinterés en los jugadores. Las posibilidades de que el juego sea demasiado lento y acabe provocando desinterés en los jugadores. Ese tipo de métricas son las que utilizamos al principio. Cuando se nos ocurre la idea, pues entonces empezamos a medir. Puede pasar esto, puede esto. Empezamos a hacemos un prototipo, además de una forma con cartulinas, con colorín y todo eso. Nuestras mesas son muy visuales, muy curiosas, parecemos un kindergarten realmente, con las tijeras y las cartulinas de colores. Y empezamos a jugar, con eso empezamos a probar, fundamentalmente Raúl y yo, que es mi compañero, empezamos a probar la mecánica del juego y si vemos que tiene posibilidad, entonces ya empezamos a pensar en diseño. Y una vez que vemos que tiene posibilidad de diseño, hacemos un prototipo y entonces empezamos a testearlo. Empezamos a probarlo ya con personas de verdad. Bueno, nosotros somos personas de verdad, pero quiero decir, con personas ajenas a nosotros, externas a nosotros. Y todo ese proceso pues puede durar hasta 1 año, hasta que comenzamos porque además luego hacemos un prototipo ya con el diseño, el acabado final, lo volvemos a testear, pedimos ayuda, porque siempre hay que ir depurando, porque van saliendo. Nosotros no podemos, por mucho que queramos, no podemos calcular todos los imponderables. Entonces, siempre se va en la fase de testeo, pasan bastantes meses. Por eso digo que tardamos un año aproximadamente. Genial. Y lo que comenta ahorita Pepa es el famoso producto mínimo viable, que básicamente es testear esa primera idea que se tiene, ¿no? Si están en el tema de emprendimiento, es algo que para que Pepa nunca va a hacer 1000 unidades sin antes haber probado el juego como tal. Entonces, hay ese proceso de validación, que 1 año es un tiempo razonable, digamos, hasta que realmente tengas tu producto final. Y Pepa, muy bien, tú haces el juego, una necesidad tuya, ¿no? Al principio, hay gente que te compra también porque también tiene las mismas necesidades. ¿Y cuáles son los impactos o mayores beneficios que tú has visto al cambiar esa manera, digamos, de enseñar, de capacitar a las empresas, ¿no? A ver, lo ves en el momento. O sea, tú estás notando perfectamente. A ver, lo ves en el momento, quiero decir. Notas perfectas. Yo noto mucho la diferencia entre las sesiones formativas que yo realizaba anteriormente y las sesiones que realizo a día de hoy. Hay una cosa que yo llamo el efecto wow, que es ver las caras de las personas que están jugando, ver cómo se comportan, ver cómo se emocionan, ver cómo pierden la noción del tiempo, ver cómo te dicen, pero ya se ha acabado, pero ya está. Eso es muy importante, es un refuerzo muy positivo. Porque a priori, seamos realistas, yo cuando voy a dar una formación parto de la base que lo que voy a explicar es un tostón. Es algo denso, es algo pesado. Entonces, cuando ves que la gente te reacciona de esa manera tan positiva y te reacciona con esa alegría, te reacciona sonriendo, pues dice, lo he conseguido, he triunfado. Es muy importante, quiero decir,
a mí como formadora, personalmente, me llena de mucha satisfacción ver que la gente sale contenta de las formaciones y que se ríen y que disfrutan y que están de pie y que aplauden y que terminan una formación aplaudiendo. Eso no es lo normal. No es lo normal que te aplaudan. Por lo menos en las formaciones de calidad, medio ambiente y prevención. Pero la gente se ve llena de energía y eso es muy importante. Ese refuerzo positivo es muy importante. Es que se van a acordar cuando pasen meses de lo bien que se lo pasaron en esa formación. Y esa es la huella que perdura. Genial, y justo eso me parece súper importante porque de otra forma el juego hace que por un breve espacio de tiempo, digamos, seamos medio más niños de nuevo y al final uno se entretiene en eso de ahí, como dices tú, no ve la hora, no ve nada, entonces pasa rápido y al final ese es el éxito, digamos, en esa parte. Y al principio te comentaba que, o sea, Pepa no es que programa juegos para Play o Xbox o cosas así, o sea, en ese ámbito, o sea, el principio es el mismo, digamos, al final, o sea, las bases, digamos, y en ese punto. ¿Y cómo le ves tú a futuro, digamos, la tecnología eh, cada vez más digitalizado? La pandemia ha acelerado muchísimo algunas cosas, ¿no? Cosas muy puntuales como el e-commerce o la inteligencia artificial también que ya nos alcanza, digamos, en ese punto. ¿Y cómo crees que la tecnología va a impactar en ese tipo de cosas, no? ¿Tú has pensado, por ejemplo, en digitalizar próximamente, en hacerle mucho más avanzado? Hay la realidad virtual, hay la realidad aumentada. ¿Cómo le ves en ese futuro inmediato, digamos, con esas tecnologías? ¿Cómo tú podrías combinar o cómo ves que se podría aplicar netamente a lo que es consultoría, a lo que es capacitación en los temas, ¿no? A ver, yo es que tengo muy claro que eso que estamos llamando futuro ya no es el futuro, sino que es una realidad, porque además tenemos que ser muy conscientes de que los tiempos han cambiado, de que las formas de comunicar han cambiado, de que la gente ya no se expresa igual. Ya yo he vivido lo que era una cabina telefónica. A día de hoy en mi ciudad no hay absolutamente ninguna. Entonces, no podemos seguir pretendiendo explicarle a la gente conceptos con un PowerPoint en Times New Roman número 12. ¿Por qué? Porque la gente ahora mismo se está comunicando a través de TikTok. ¿Y en TikTok? Pues de una manera muy rápida, impactante y visual. Así se están acostumbrando a recibir la información. Y si nosotros les presentamos un PowerPoint en Times New Roman 12, pues no van a entender nada. Es que a los 2 minutos, ojalá y lleguen a los 2 minutos, su cabeza va a hacer clac y habrán perdido completamente el interés. Tengamos en cuenta que ya no nos llamamos por teléfono, hablamos por WhatsApp. Y muchas veces ni hablamos ni escribimos, sino que mandamos un iconito con el pulgar hacia arriba o el pulgar cebado. Las cosas están cambiando. Las formas de comunicación han cambiado. Y la forma de formar, valga la redundancia, o se adecua a las nuevas generaciones o no va a funcionar. Porque las nuevas generaciones no se van a adecuar a las formas de educar tradicionales. Es el momento de la ruptura y de empezar a trabajar de otra manera. Y hay docentes que están comprendiendo muy bien que los tiempos han cambiado y están utilizando metodologías completamente diferentes, como por ejemplo el aula invertida, donde son los alumnos los que preparan ellos las formaciones y se las explican a sus compañeros. Esto es muy importante, porque a ti te está hablando un igual a ti te está explicando y tú vas a hacer así y vas a prestar mucha más atención. Te está hablando un compañero. Y aparte, tú te estás implicando en la formación que vas a recibir porque te la estás trabajando para ti y para los compañeros. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo. No podemos pretender que las personas sean meros espectadores pasivos como hace 20 años, porque la gente a día de hoy tiene acceso a la información a golpe de clic. Con un solo dedo decide lo que le interesa y lo que no le interesa. Y si seguimos trabajando con los modelos formativos tradicionales, nos vamos a encontrar con que nos van a hacer el clic de no me interesa. Y eso no es. Justamente es el punto, esto cambia el tipo, ¿no? Cambia la comunicación como tal, las formas, los tiempos. Claro. Twitter, por ejemplo, no sé, poquitos caracteres y ya nada más, o sea, algo muy conciso. ¿Y cómo le ves en ese punto, digamos? Ahora dices TikTok, no sé si tienes tu TikTok. ¿Cómo le ves ese punto, digamos, más de comunicación espontánea como tal? Yo creo que entonces los juegos es algo muy vendible, digamos, bastante visible de ver cómo se trabaja en esa parte. Yo alguna vez también vi algunas aplicaciones
con realidad aumentada, realidad virtual también, que es para enseñar, ¿no? O sea, muestras la fábrica, no se muestras alguna cosa que me parece súper interesante. Y en ese punto ya casi para ir medio cerrando, ¿qué recomiendas tú? O sea, ¿qué tips, qué libros como tal? Una para la gente que quiera meterse en el tema de calidad, ¿no? De prevención como tal. Pero yo siempre digo, al final, estos temas son clásicos, digamos. O sea, no sé, producción como tal. Pero la clave es ir viendo en qué se innova, ¿no? Cómo te puedes diferenciar esa parte, como tú lo has hecho con la parte de juegos. ¿Y qué tips recomiendas? ¿Qué películas? O sea, alguna cosa que tú dices, ok, yo me quiero dedicar a la prevención, me quiero dedicar a la calidad y quiero verle algo ahí como innovable, digamos, también en ese punto. Pues mira, yo recomiendo, hay una serie que se llama Chernobyl, que es tremendamente interesante, tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista de la seguridad, porque nos muestra lo importantes, lo fundamentales que son los procedimientos frente a las decisiones impulsivas de las personas y nos muestra lo importantísimo que es trabajar en condiciones de seguridad adecuadas. Es una miniserie, creo que si no recuerdo mal eran 4 episodios, la vi, me impactó mucho. Está en Netflix, ¿no? Exactamente, en Netflix. Y yo creo que es de visionado obligatorio para muchos gerentes de empresas. Para muchos. No va a dejar indiferente. No deja indiferente. Es una serie muy interesante. Buenísimo. Sí, justo. No la he visto, la verdad, pero sé que tiene es cortita, pero sé que es súper buena en esa. Y obviamente cuenta, ¿no? Lo de Chernobyl como tal. Sí, cuenta lo que es el accidente, pero cuenta qué llevó a que se produjera el accidente. Y eso es muy importante. Exactamente. ¿Y tienes algunos libros como tal en tema de seguridad? Yo sé que hay información, millones, ¿no? Por ahí en la red, en la internet, blogs, lo que sea. ¿Tienes algunos libros, no sé, en esa parte, que alguien quiera formarse en esa parte? O el tema de juegos serios, por ejemplo. Me imagino que tú también te formaste alguna vez ahí, aprendiste algo. Yo es que en el tema de juegos serios reconozco que he aprendido de manera autodidacta, leyendo mucho, haciendo juegos, testeándolos, dándonos chocazos, porque es lo que comentaba antes, el proceso de creación de un juego durante un año implica que se pueden desechar 6, 7 y hasta 14 prototipos previamente antes de lanzar uno. Entonces, nosotros digamos que nos hemos formado a la manera difícil, a base de cabezazos contra las paredes. No lo recomiendo, se sufre muchísimo. No, es broma. Es un proceso muy enriquecedor porque aprendes de primera mano qué es lo correcto, lo incorrecto que va a funcionar y que no va a funcionar, pero también desgasta mucho. Pero era la opción que a mí me gustaba y la opción por la que me apetecía tirar en este momento. Genial. Y justo ahora, y casi para ir cerrando, yo entiendo que tú eres emprendedora, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? Eres una emprendedora autónoma en España, ¿no? Como se llama, ¿no? Como sí. trabajas de manera independiente. Sí. Y si no estoy mal, tu empresa exige consultores, ¿no? Exactamente, somos exige.eu. Exacto, .eu. ¿Y cómo es ese? Justo tú el otro día, si no estoy mal, pusiste un post bien interesante que no podía dejarlo de comentar en LinkedIn, que por ser autónoma, por ser independiente, digamos, creo que no te habían querido contratar o así, o había una resistencia, digamos, a ese punto, porque no eres una empresa, ¿no? Sí. Y me imagino que tú trabajas con mucha gente, igual tienes también gente que está a tu cargo, hay un equipo como tal, y no es que eres solo tú, ¿no? O sea, también hay algo... No, nosotros somos 2 socios, somos mi compañero Raúl y yo, y luego existen otras empresas a las que tenemos contratados nuestros servicios. Nosotros lo tenemos todo externalizado. O sea, yo no fabrico, yo no estoy con un cúter cortando los daditos, yo tampoco me dedico a diseñar, sí superviso, pero no me dedico a diseñar, no me llevo la contabilidad, no me llevo la protección de datos, no. Nosotros el modelo de negocio que tenemos somos 2 personas autónomas, trabajamos bajo un nombre comercial que es Exige Consultores y el resto lo tenemos todo externalizado y subcontratado, como tantas otras empresas.
Exacto, y de hecho es... Sí, me quejaba en LinkedIn porque es la primera vez en más de 8 años que me había pasado que una empresa decía que no me podía dar de alta como proveedor porque era autónoma. Digo, pues vale. Y además quiero decir, ellos me habían llamado preguntando por Prevencar y Prevente, por 2 de nuestros productos, querían adquirirlo, querían comprarlo, me mandaron la ficha de proveedor, me pidieron la cuenta bancaria, el certificado bancario, todo ese tipo de cosas. Y le digo, bueno, el pedir, y además con prisa, ¿no? Con urgencia. Y de pronto dijeron, no te podemos dar de alta porque eres autónomo. No me había pasado jamás en la vida. Sí, Nunca. De hecho eso me gustó mucho la atención porque a veces, o sea, digamos, yo creo que habrá empresas, ¿no? Consultoras que tienen 20 trabajadores y grandes, pero creo que al final el trabajo que haces tú es genial, es súper calidad y es innovador en ese sentido. Muchas gracias. Finalmente, Pepa, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de irnos, ¿cómo nos podemos conectar contigo a la gente que sobre todo le interesa el tema de los juegos serios, quiere adquirir, que a mí me parece súper novedoso, súper interesante? ¿Y cómo se pueden conectar contigo y cómo realmente pueden hacer llegar a ti? Pues tenemos nuestra página web que es exige.eu, exyge.eu. Me podéis encontrar en LinkedIn como Pepa Castillejo Pole y os dejo también mi correo que es mjcastillejop@exige.eu. Y en Twitter nos podéis encontrar como @exige. Por cualquiera de estas vías estamos disponibles. Y próximamente, encantadísimos de atenderos. Y próximamente en TikTok también. Por allá. ¿Quién sabe? Poco a poco. Poco a poco. Genial, Pepa. Para mí ha sido un gustazo. Yo siempre digo que el que más aprende en los podcasts soy yo mismo. Que cuando veamos en el capítulo 100 voy a ser un genio de todo lo que escucha la gente que invita. Y justo gente que está metida en temas bien interesantes, ¿no? Como digo, todos los sectores siempre van a ser tradicionales, entre comillas, pero la clave es irle dando ese otro enfoque, esa innovación con algo súper chévere. Y tú lo has hecho con los juegos serios, que me parece genial. Como te comenté, yo una vez me metí en este tema por el tema de Lean más, ¿no? Hacer temas de Lean, ¿no? Que las 5S, y ahí vienen herramientas de ahí. Y también hacer juegos en esa parte. Y algún rato te molestaré en ese sentido, que está ahí empolvado ese proyecto. No me he dedicado prácticamente ya 3 años, digamos, que esa idea por ahí. Hay que encontrar el momento. Sí, exacto. Ahí llegará a su punto. Hacer todo al mismo tiempo tampoco no es tan recomendable, digamos, en ese sentido. Pepa, ha sido un gustazo tenerte por aquí. De hecho, muchas gracias por aceptar la invitación. Como les digo, estamos con 7 horas de diferencia. Gracias por sacar tiempo también de tus labores. Sé que estás con calor ahorita ahí en Sevilla, que en estas épocas... 40 grados, sí. Ya, imagínate, yo creo que estoy aquí a 19 tal vez. Y... no, gracias a ti por el tiempo, de hecho, y me parece súper genial siempre las conversaciones que son tan nutritivas. Y de hecho, es un gusto tenerte por aquí. Y ojalá te tengamos otra vez más. Yo te agradezco muchísimo la invitación, Alfredo. Ha sido un placer y cuenta conmigo para lo que necesites. Gracias, Pepa, y realmente es un gusto haberte tenido por aquí. Muchas gracias. Y pues bien, estimados y estimadas, este ha sido un capítulo más de su podcast Escuela Lean. Muchísimas gracias a las personas que lo escuchan cada semana y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Lean Consultora, tanto en Instagram como en Facebook. Este podcast lo encuentran en Spotify y en YouTube como Escuela Lean, y este servidor lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Alferquito. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.